Así es, señores. Y bueno, ¿ustedes se acuerdan que hace no mucho falleció esta gran activista, una gran mujer? Yo no sé por qué esas personas no son inmortales mejor. Me refiero a Jane Goodall. Jane Goodall, que hizo muchísimos descubrimientos en la naturaleza, y hoy precisamente hablarnos de este tema y de muchas cosas muy importantes que tienen que ver con el medio ambiente. Está Roberto García Palafox, ya lo conocen, él es el director de Latin American The World Cleanup Day, y nos va a hablar justamente de la vida de esta activista y medioambientalista Jane Goodall. Bienvenido, mi querido amigo, como siempre. Un placer a todos, gracias por estar aquí. Qué gusto estar con ustedes. Pues hoy voy a platicar de Jane Goodall, que ella fue la mujer Partenón de todo el concepto de ciencia a partir de 1960. En su tiempo era muy complejo ser científica y sobre todo mujer y decir, quiero cambiar el mundo, ¿no? Bueno, de todas las formas las mujeres no las hemos visto muy difícil. Ya sé, pero gracias a ellas son como los cánones, ¿no? Que vamos cambiando. Imagínense que antes no se creía que los animales tuvieran sentimientos. Creíamos que era como normal, ¿no? En ese momento ella dijo, mira, yo estoy viendo que un simio me está respondiendo. Y todos dijeron, oye, no, te estás mal. Se quedó 50 años trabajando en una investigación para corroborar, uno, que los animales tienen sentimientos y no solo son como que solo el instinto los domina. Número dos, analizó que había cultura, que había nichos de simios que se comportaban muy diferente a otros nichos de simios. Analizó que había guerras entre los propios chimpancés y ellos empezaban a pelear. Pero aquí hay un concepto importante. A lo largo de la historia, el concepto antropocéntrico significa el humano es mi centro. Antropo es humano, centro es centro, ¿no? La dinámica es que ese contexto lo llevaba Aristóteles de hace muchísimo tiempo y decían, los humanos son el eje de todo y somos quien domina. Después llegó Descartes, y él dijo, miren, los humanos son igual a las herramientas y al concepto pensante y los animales son racionales. Así se manejó por mucho tiempo el contexto de los animales. Llega Jane y menciona esto y todos dicen, oye, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué nos diferencia ahora de los humanos a los animales si no son las herramientas? Esa fue la particularidad del discurso. Yo les pregunto ahorita, ¿qué creen que nos diferencia de los animales a las personas? ¿El lenguaje? Exactamente. Aunque y que ellos tienen muy buenos sentimientos y muchos humanos son malos y los maltratan. Exactamente. La empatía que tienen los animales y el nivel de lenguaje es la única diferencia. Pero ella decía, es una cuestión de concepto, ¿no? Y de nivel, más no de especie. Porque al final todos trabajamos sobre la misma moneda. A partir de este contexto que empezamos a cambiar, los animales, por ejemplo, le empezaron a nombrar no solo números. Estaba nombrado a nivel internacional que todos los animales se iban a llamar 1, 2, 3, 4, 5 y así se manejaron. A la hora de meter el mecanismo dijeron, ¿sabes qué? No, se llevan nombres, se llevan contexto y van un poquito más arriba de lo que tú estás haciendo. Porque todo lo que se trabajaba con los animales en temas científicos era decadente. ¿Saben? Sí. No había sentimientos, no había razón. No, hay mucha crueldad. No, y muchas marcas siguen trabajando con ellos como si fueran objetos. Como experimentos. Exactamente. Y bueno, el contexto que pasa. Jane, cuando llega aquí a México, dijo, oigan, hay que trabajar por los animales, pero ella tenía una causa muy grande en México que quería trazar, que era el maíz transgénico. ¿Conocen un poquito del maíz? Sí, hemos oído el tema. Ok, a grandes rasgos. Imagínense que México se conoce como el Partenón del maíz. A nivel internacional, aquí tenemos 60 cepas de maíz que van creciendo. El maíz es una especie que va creciendo desde los principios de la tierra y va cambiando parte por parte y va evolucionando, ¿no? El maíz transgénico es cuando una persona le pone, a ver, al ADN del maíz, le dice, le voy a agregar... Perdón. ¿Qué se emociona? Sí, le voy a agregar algo en su ADN para que cuando yo le ponga insecticida, no se muera. Okay. Y va cambiando. El problema es que si tú le pones muchas cepas a este maíz, ese maíz sigue siendo una planta y sigue lanzando todas sus partículas. Sus esporas y todo eso, sus semillas, y va transmitiendo esto a otras generaciones, por decirlo así. Exactamente. Diosito. Si esto le cae a una generación que no era de maíz transgénico, ese maíz va a perder toda su fortaleza para adaptarse a los siguientes contextos. Es, por ejemplo, yo llevo 1000 años viendo cómo pasa si llega una lluvia, si llega una sequía, yo sé cómo actuar. Si me meten un chipcito diferente, me van a borrar el cassette.
¿Y qué pasa aquí? Es como si metieran todos sus canastitas de huevos de oro a una sola canasta. Si se enferma esta canasta, se acaba el maíz. En el mundo hay 3 comidas importantes, que es el maíz, que es y el arroz, y por último son las leguminosas, ¿no? Hablando de los 3 conceptos de 60% de población mundial. Si quitamos el maíz, la mayoría de la gente va a caer y va a decaer, ¿no? Aquí Jane, les voy a platicar un poquito de Jane. Cuando Jane llega a México y llega como al mundo, ella recibe muchas críticas, ¿no? Porque ella se dedicaba 100% a los animales, pero se empezó a dar cuenta que los mecanismos que hacían en cómo trabajar con los animales y cómo matarlos era insano. Muy crueles. De hecho, ella era vegana. Exactamente. Comenzó a ir a rastros. Por ejemplo, fue a rastros Jane y de repente llega un rastro y dice, oye, ¿cuáles son los principios para que mueran un animalito? Y aunque teníamos unos 5 o 6 códigos, realmente en México no se respetaba ningún código, ¿no? Y sigue sin respetarse, ¿eh? Todavía. Exactamente, ¿no? O sea, hablando de la comida, aquí una pequeña foto de Jane, ¿no? Ella llegó el viernes y se Ahí fue. estás tú atrás de ella, ¿no? Fue esta última vez que llegó a México, porque ella falleció días después de haber estado en México. Acababa de venir. Sí. Acababa de fallecer. Pero dejó un precepto muy importante, sobre todo a las niñas que nos lleguen a escuchar. Uno, que hay que tener esperanza. Que aunque la humanidad se termine y la humanidad se acabe, si somos los últimos que estamos luchando en esta humanidad, hay que salir adelante. Número 2, que no por ser mujer, o no por ser hombre, o no por ser niña, o no por ser lo que sea, vas a poder no hacer las cosas. Si tú quieres hacer algo y te vas a poner la batuta y lo vas a intentar, aunque pasen 50 años y tú sigas trabajando en eso, no te rindas, porque las personas se acostumbraron a rendirse todos los días. Y por último, si crees en los animales y sobre todo eres una persona humana, trata de generar una empatía a todo lo que da en todo momento con cualquier ser que te vea a los ojos. Aquí hablo un poquito de Buda, ¿no? Buda decía, si tú te alegras ver en las pupilas de alguien más, tu mente va a trascender. Tal vez no tengas el criterio para estar en los zapatos de alguien más, tal vez no seas la persona que esté en los zapatos, pero puedes analizar cómo se comporta y saber que la empatía hacia esa persona es lo más importante. Justamente yo creo que esa es una de las cosas que Jane identificó en los chimpancés, la empatía que ellos podían tener, porque ella siempre decía, es que ellos tienen personalidades. A mí no me encantan todos los chimpancés tienen personalidades, algunos son más amigables y otros son más, digamos, rejevos, como dicen, huraños aquí, ¿no? Entonces, tal cual nosotros los humanos, o sea, existe yo creo unos lazos muy cercanos, solamente que nosotros no hemos determinado todavía ni su lenguaje ni sus entendimientos como para sentirnos superiores. Exactamente. Hay una historia. Imagínense que Jane un día estaba sentada al principio de su propuesta y encontró un mono que le llamaba Barba Gris, ¿no? Barba Gris. De repente dicen que se quedó 1 año sentada, sin hacer ruido, viendo toda la comunidad que la veía feo y se alejaba. Y llegó Barba Gris, ¿no? Se acerca, la ve y Jane saca un plátano y se lo da. El chango, ella menciona, sonríe el chango, agarra una ramita, la baja y la empieza a pelar y le hace así. Y con la propia plantita pelada empieza a picar dentro de... Eso fue su herramienta para agarrar como chinchitas de los arbolitos y las empezó a comer. Ajá, insectos, ¿no? Exactamente. La agarra y se la da a ella. El intercambio en pago. Exacto, y ella empieza ya a hacer esto. Esa fue la primera vez que dijo. En ese momento Jane le marcó a su mentor, Luke Kay se llamaba, y le dice, oye, acabo de ver una herramienta de un animal. Y él le dice, en este momento ya no podemos definir al hombre por sus herramientas, sino los humanos van a ser hombres. Si no cambiamos el contexto, ¿cómo vamos a quedar como humanidad? Y si nos analizamos un poquito el esquema de cuáles son estos cambios, ahora el humano se define por que puede pararse erguido, porque tiene el cerebro un poco más grande, por la cantidad de cultura que hace, pero ya no es esta parte de divina, ¿no? Que menciona. Oye, Robert, por ejemplo, el delfín tiene el cerebro más grande de todo el planeta, o sea, es muy, muy inteligente. Entonces, también el hombre no es como el más inteligente, nada más como dices, no hablamos el mismo lengua o el mismo idioma. Exactamente, tienes toda la razón. Los delfines creo que tienen el 80% más que el cerebro humano, pero los elefantes tienen lutos. Por ejemplo, cuando se les muere alguien, van a hacer el caminito y regresan al mismo lugar a estar ahí. Los cuervos son los que conocen muchísimo más de el rencor de una persona. Dicen, quita
pégale un cuervo y en la vida se te va a volver a acercar. Ah. Pero si vamos definiendo cómo vamos viendo los animales en diferentes partes de la humanidad, ha concebido este ciclo en el que son como para nosotros ellos y ellos somos para nosotros como tal. Si hablamos de todas las culturas antiguas, por ejemplo, los indios, ¿no? Con sus tótems, con sus culturas, si hablamos con los griegos, con el símbolo del carnero, el símbolo del buey, el símbolo de lo demás, siempre ha generado un contexto en el que el animal conlleva al humano y el humano a ellos. Ajá. Por ejemplo, antes creían que no existían los dragones, ¿no? Pero, perdón, gracias. Pero, por ejemplo, si toda la cultura africana, su símbolo fue el dragón por mucho tiempo. Ajá. Y cuando llegó toda la comunidad que habitaba en la parte eslava de esa área, veía al dragón y decía, oye, hay que matarlos a todos, pero se refería a la humanidad. Aquí nombro cómo el humano adapta al animal como parte de su ejemplo y trata de sobrellevarlo en todos los días. Oye, qué loco eso que dices, porque mucha gente no sabe, por ejemplo, que el yoga nace de esa relación estrecha que tenemos con los animales. Por eso hay posiciones de la cobra, la rana, etcétera, porque dicen que para evolucionar la conciencia debemos recordar cuando nuestra alma habitó esos envases, el de los animales. Qué belleza. Aquí, miren, no vamos a hablar de religión, ¿no? ¿Qué pasa si en un futuro? Pero la realidad es que nada se destruye, todo se transforma y se Exacto. conserva. Sí. Nuestra alma y nuestra manera de ser, igual, hoy tienes tú una misión. Tal vez no sepas qué hacer en tu vida, pero tienes una misión que tienes que trazar. En el momento que la marques, va a haber un camino que va a hacer que no te detengas, que es lo importante, tenerlo siempre en mente. Y como Jane, mantener la esperanza para cambiar el mundo y tratar de trazar una mejor ruta en la Pues Tierra. cambió mucho el mundo. De hecho, dicen que fue la gran perdedora del premio Nobel porque se te lo tenían que dar y nunca se lo dieron como científica. Pero escribió muchísimos libros, casi 40, 50 libros, donde pueden leer todo este legado maravilloso. De hecho, acaba de salir una serie de precisamente toda su vida. La última pregunta que le harían, ¿qué respondería si se terminara su vida? Muy interesante. Ay, qué padre Sí, esa serie, y mira, muy interesante. Aunque no haya recibido el premio Nobel, yo creo que es mucho más importante y mucho más valioso el legado que dejó que haber recibido un Nobel. Oye, de verdad, tan se solo minimiza tiene- este gran premio, es un gran premio, pero se minimiza cuando comparamos esta gran obra y por eso recalco y lo que dije al principio, personas como ella deberían ser inmortales. Deberían de haber muchos así como... Deberían decía- ser, claro, que haya más Jane Goodall, pero que ella no hubiera muerto. Pero de hecho dejó una fundación muy importante que de hecho les quiero compartir que está en todas las redes. Mira, léela, René, ¿cómo se llama? Roots Dice, and Shoes. es Global Community Action Program, fundada por Jane Goodall. Es una comunidad, un programa de acción comunitario global y esto lo pueden encontrar en Instagram Y en todas las redes. Síganlo. para que lo sigan. Miren, ahí está más o menos el ejemplo. Esto no se debe de hacer, pero bueno, ahí está. Ahí está toda la información para que la sigan, para que apoyen esta fundación. De muchas formas pueden apoyarla y hagamos todos juntos un cambio. Y Ahí sigamos está. el legado de Jane. Esta es en específico la de Instagram. Vamos a seguirla todos. Creo Gracias. que en sustentabilidad, que es el tema que siempre conversamos contigo, Robert, esto es maravilloso. Creo que es un gran ejemplo para todos. Quienes admiramos a Jane, pues podemos decir que seguir sus pasos nos haría mejores seres humanos. Exactamente, la fundación se llama Root and Shoes, es plantando y semillas y plantar, ¿no? Y la fortaleza del proyecto que tienen es que en México el instituto que están trabajando es empezar a construir un espacio grande para los animales y la tierra. Pero, Así que podemos contribuir todos. exactamente. Pues muchísimas gracias, Gracias, Robert. Siempre grandes temas nos traes, muy interesantes. Nos encanta tenerte aquí, como todas las semanas que nos dejas algo muy importante para reflexionar. Y nosotros nos vamos a un corte rápido y volvemos aquí a una mañana estelar. Volvemos.